plata y antes no. No, lo que pasa es que antes había entreguismo, saqueo, corrupción, quemimportismo. Ahora hay manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria. Y donde primerito, yo he dicho, donde primero debemos erradicar la pobreza, debe ser la Amazonía, donde sale la riqueza nacional, el petróleo. Pero primero va a ser en Galápagos, que es una región, la región insular mucho más pequeña, con menor incidencia de pobreza. Vamos camino a erradicar la pobreza en Galápagos, la Amazonía y la patria entera. No lo decimos nosotros, lo dicen las Naciones Unidas, compañeros. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Ya tenemos presidente. La economía, de las 3 economías que más crecen en América Latina, de las que más reduce pobreza, encontramos la pobreza extrema en 16%, por primera vez en historia, está en menos del 10%, 9%. Pero así sea 1%, si hay un pobre en la República, será demasiado. Que nadie pueda dormir mientras haya en nuestro país un niño sin escuela, un anciano sin atención, un obrero sin trabajo. Y para eso luchamos, compañeros. Esa frase la dijo Juan Pablo II, por si acaso, hace 25 años cuando visitó el país. De las que más crece, la que más disminuye pobreza, la que más disminuye inequidad. Éramos de los 3 o 4 países más desiguales de América Latina, que a su vez era la región más desigual del mundo. En la última publicación de las Naciones Unidas, de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, nos ponen junto a Uruguay y Venezuela como los 3 países más equitativos de América Latina. Miren el cambio, ni yo me lo creo. A las finales hay un error, pero supónganse que esté errado en 5 o 6 puestos, que estemos entre los 6 más equitativos. Antes estábamos entre los 6 más inequitativos. Somos el país con menor tasa de desempleo de América Latina, 4.2%. A cada rato vienen los mismos de siempre diciendo, hagamos como Colombia, hagamos Perú, como México, como Chile. Todos esos países tienen menos crecimiento y más tasa de desempleo. Bueno, Perú sí tiene un poquito más de crecimiento, pero mayor tasa de desempleo que lo que tiene Ecuador. Somos el país con mayor tasa de matriculación de pobres en universidad, porque ahora la universidad es gratuita. Hay cosas que han dado la vuelta al mundo, ejemplos que han partido el Ecuador. La propia misión Manuel Espejo para nuestros discapacitados. Éramos un país que no hacía nada, jamás, por sus discapacitados, invisibilizados totalmente. Ahora somos ejemplo para el mundo de políticas hacia las personas con capacidades especiales. Y por supuesto, esto ha sido dirigido por nuestro querido vicepresidente Lenín Moreno Garcés, que incluso fue candidatizado al Premio Nobel de la Paz. En cuidado ambiental, estamos a la vanguardia con la iniciativa Yasuní TT, con conceptos como emisiones netas evitadas, con el rescate de las Galápagos, a nivel de la construcción de la patria grande. Y un abrazo a la querida Cuba, parte de esa patria grande. Ya vamos a empezar la reconstrucción de Santiago de Cuba, que fue azotado por tremendo huracán. Ahí trabajan centenas, estudian centenas de hermanos ecuatorianos. Siempre Cuba nos ha apoyado, ha preparado miles de ecuatorianos sin exigir nada a cambio. Ahora que el país está superándose, a devolver tanta ayuda a nuestros hermanos cubanos y vamos a reconstruir Santiago de Cuba construyendo miles de viviendas. Ya va a ir nuestro cuerpo de ingenieros hacia Cuba. En este momento Ecuador ayuda a la reconstrucción de Haití por el terremoto hace 3 años. El mismo presidente Martelly ha dicho que ha sido de los países que más ha ayudado y de la forma más eficiente. Hemos construido carreteras, puentes, etcétera. Y ahora vamos, además de Haití, a Santiago de Cuba a reconstruir las casas destruidas por el huracán y el Instituto de Medicina, donde se forman nuestros estudiantes por colaboración de Cuba, que también fue afectado gravemente por ese huracán. Pero Ecuador está a la vanguardia de la construcción de la patria grande. Fue fundador de UNASUR y es capital de la Unión de Naciones de Sur. La sede de UNASUR es Quito, capital del Ecuador, compañeros. Ecuador está dando la vuelta al mundo con su ejemplo. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Los de la clase antes olvidada, el chiro que fría y siempre te paga, el flaco que vende en la esquina naranjelada, la empleada que fue finalmente afiliada, el man que en la roja limpia la ventana,
la madrina que te sirve la ¡Todo copa. fuerte! Nosotros somos el pueblo. Lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Si se dan cuenta cómo ha cambiado la patria, pero lo más importante, esos rostros de alegría, de esperanza, de orgullo. Créame que nos habían robado hasta la esperanza. Si yo pudiera describir el país que encontré en el 2006, doctor, déjeme ver el subcentro de salud. No, ni entre aquí, esto no sirve para nada. La otra vez que estuve en Tulcán, ya era la 1 de la mañana, me quería ir. No, venga, ve acá el consultorio odontológico. No, ya me tengo que... Venga, ve acá la pediatría. Por ejemplo, ese hospital de Tulcán, yo no lo he visto. Ustedes saben que he vivido en Europa, no lo he visto en Europa. He vivido en Estados Unidos, no lo he visto en Estados Unidos. ¿Cómo uno no se va a emocionar cuando fui a la parte de hospitalización de pediatría? Es un hospital espectacular. Así va a quedar el de Santa Cruz, el de San Cristóbal que estamos acabando, ¿no? Pero en todo caso, ¿cómo uno no se va a emocionar cuando ve niños pobres que antes no tenían acceso a la salud, ahora en camas eléctricas, con monitores de última tecnología, con sala climatizada, impecable? Mucho mejor que cualquier clínica privada. Cuando llegamos en el 2006, llegábamos por estos lares, recorríamos los caminos de la patria, podríamos describir ese país como el país de la desesperanza. Ese es el mayor cambio que yo veo. No hemos podido resolver todos los problemas, pero los ecuatorianos hemos recuperado la fe en nosotros mismos. Los que nos decían que era imposible, hemos demostrado que es perfectamente posible, pero teníamos gobiernos traidores. Era imposible tener buenos carreteros. Sí han ido al continente, ¿verdad? ¿Sí han visto esas carreteras? Colombia, Chile, Perú nomás pueden tener buenas carreteras. Ahora Colombia, Chile, Perú envidian las carreteras ecuatorianas. Los que nos decían que era imposible, no ha sido imposible. Faltaban ganas, faltaban manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Ya tenemos presidente. Tenemos a Rafael. Nunca más se me dejen robar la esperanza, la confianza en nosotros mismos. ¿Por qué el apoyo que tienen los gobiernos latinoamericanos progresistas? Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de Argentina. ¡Viva Argentina! Parte de la patria grande, bienvenidos. Esa querida amiga, mujer brillante, Cristina Fernández, tiene la respuesta. Dice, ¿por qué los gobiernos progresistas tienen tanto apoyo, tanto cariño, tanta credibilidad? Porque por primera vez, tal vez en la historia de América Latina, algunos gobiernos al menos, Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Uruguay, se parecen a sus pueblos, trabajadores, honestos, patriotas, compañeros. Así que a tenernos fe, que nada es imposible si seguimos unidos, compas. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Ya tenemos presidente. Tenemos a Rafael. Ese es el mayor cambio, créame, que yo veo. Ahora la gente cree en su gobierno, se siente orgulloso de su gobierno, de lo que pasa en el país, se siente representado por su gobierno y nos sentemos capaces de enfrentar cualquier problema. Por supuesto, jamás vamos a decir que se han resuelto todos los problemas. ¿Cuántas cosas faltan? Todavía faltan escuelas. Aquí mismo, en Santa Cruz, falta una buena unidad de educación bilingüe, con la cantidad de hermanos salazacas y quichuas que viven en Santa Cruz y en Galápagos en general. Nos falta mucho en educación, nos falta mucho en salud, en propias carreteras nos falta mucho. Pero es claro que el país ya no retrocede, que el país avanza a buena velocidad y en la buena dirección. Y lo más importante, que tengan claro, podemos cometer errores, pero lo más importante es que aquí ya no mandan los banqueros, es que aquí ya no manda la partidocracia, es que aquí ya no mandan los politiqueros, es que aquí ya no mandan los medios de comunicación, es que aquí ya no manda el Fondo Monetario, es que aquí ya no mandan los yanquis, aquí manda Santa Cruz, aquí mandan los galapagueños, aquí manda el pueblo ecuatoriano, compañeros. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Ya tenemos presidente. Tenemos a Rafael. Como ya no pueden negar lo que se ha hecho, vienen los caretucos. Suertudo, Correa, altos precios del petróleo. Claro que soy suertudo. Tengo una familia maravillosa, siempre he sido inmerecidamente feliz. Tengo un pueblo que me quiere, pero esto no ha sido suerte, compañero. Ha sido capacidad y trabajo. ¿Quieren que se los pruebe? Antes paquetazos, ¿y para qué? Para pagar la deuda externa que ellos mismos tenían. No deben ir por aquí porque al final se derrite.
Pero si llega a venir el que se dice amigo del barrio, el candidato de los banqueros, además de preguntar quién en el barrio gana $70.000 mensuales, ¿quién en el barrio gana $70.000 mensuales? Es una grosería, es un insulto a la pobreza del país. Además de eso, pregunten si cuando era superministro de Maguat su banco no tenía deuda externa. Ellos renegociaban la deuda que ellos mismos tenían. ¿Cómo iba a alcanzar la plata? Paquetazo tras paquetazo y sin obras porque era para pagar deuda externa. Llegamos nosotros, hemos sido el único gobierno en historia que ha ordenado una auditoría de su propia deuda. Esa auditoría, incluso con compañeros argentinos, esa auditoría demostró, el doctor Olmos, demostró lo que ya sabíamos, que la deuda era inmoral e ilegítima. Dijimos, no pagamos, les obligamos a vender sus bonos al precio que los habían comprado, que era una tercera parte del precio nominal, y eso le ahorró $8.000 millones al pueblo ecuatoriano. 8.000 millones que se traducen en regeneración urbana, en UPCs, en ambulancia aérea, tremendo helicóptero que ha salvado más de 70 vidas ya. Me imagino qué pasaba cuando no había helicóptero. Ya vamos a completar el sistema ambulatorio con un avión ambulancia, ya está aprobado el proyecto, se están terminando los estudios y las ofertas. Galápagos lo mejor, Galápagos atractivo a nivel mundial debe tener lo mejor. En todo eso se traduce los 8.000 millones que antes se iban al bolsillo de los acreedores y ahora quedan al servicio para obras de Galápagos y del pueblo ecuatoriano, compañeros. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Ya tenemos presidente, Tenemos a Rafael. Fíjense, 8.000 millones solo por renegociación de deuda. Petróleo, revisen, queridos jóvenes, pilas, vean en internet los anteriores contratos petroleros. Ahora dicen, Correa suertudo, altos precios del petróleo. El petróleo no es ni una quinta parte del presupuesto del Estado, ni una quinta parte. O sea, no es la explicación. Pero además, si hubiéramos tenido los contratos anteriores, no hubiéramos sentido la subida de los precios del petróleo, porque todo se nos lo llevaban las petroleras. Los contratos de participación decían, por cada barril que extraigo, tenga $5 o $6, señor Estado, tenga esta propinita y el resto es para mí. Así sea el precio 20, 50 o $200 el del barril. Si estamos claros. $5 o $6 para el Estado, el resto para las transnacionales. Revisen. Esos eran los contratos petroleros que encontramos. 3 años nos demoramos en renegociar esos contratos. Dicho sea de paso, renegociación liderada por el futuro vicepresidente de la República, el compañero Jorge Glass Espinel. Considerada la renegociación como la mejor del mundo. Nos han llamado de todas partes del mundo para asesorarlos. Y ahora la situación es al revés. Le damos $10, $12 a las transnacionales y el resto del precio del barril es para el dueño del recurso, el pueblo ecuatoriano. Eso nos está dando cerca de 2.500 millones de dólares adicionales para servirlos a ustedes. No ha sido suerte, compañero. Manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. ya tenemos presidente, Tenemos a Rafael. Los de la clase antes olvidada, el chiro que fía y siempre te Opa, paga. queridos, luego, lo que dicen los caretucos, demasiados impuestos. Antes habían impuestos, ahora ya no. O se olvidaron que antes se pagaba $25 para los niños en la escuela. Y los pobres tenían que decidir a qué hijo mandaban a la escuela y a qué hijo dejaban sin educarse. Porque si tenían 4 o 5 hijos, no podían pagar por la escuela pública que supuestamente era gratuita. ¿Se olvidaron ya? La famosa contribución voluntaria. Y si no pagan los $25, no iba a la escuela el chico. Ahora, ¿cuánto se paga por la escuela pública? Y se reciben libros, uniformes. Antes había impuestos para los pobres. En los hospitales, consulta externa se pagaba, la receta se pagaba. Ahora la consulta externa no se paga y la receta no se paga, excepto algunas medicinas que todavía no podemos cubrir. Antes habían impuestos para los pobres. ¿Qué mayor impuesto que los paquetazos? A los jóvenes a decir, ¿de qué está hablando el presidente? Si yo me he formado en escuela pública, nunca he pagado, he recibido libros. Qué bueno, chicos, es que hace 6 años
está la revolución en nuestro país. Ustedes son la generación de la revolución, los jóvenes de 16, 18 años.